Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo tercero del tiempo de Cuaresma. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 1 a 15. Es la llamada que Dios hace a Moisés para que libere al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. De acuerdo con la narración del libro del Éxodo, ante el aumento de la población masculina de los israelitas en Egipto, el faraón temía una rebelión y ordenó exterminar a los niños recién nacidos. Moisés, siendo un bebé de familia judía, fue puesto en una cesta en el río Nilo y fue rescatado de las aguas por la hija del faraón de Egipto. Él creció y fue educado en el palacio. Un día Moisés vio a un egipcio de los que supervisaba los arduos trabajos de los judíos cómo golpeaba a uno de ellos. Inmediatamente intervino y mató al egipcio. Esto hizo que tuviera que huir y refugiarse en el desierto del Sinaí. Es que Moisés no soporta las injusticias, la opresión y los abusos contra los más débiles. Incluso hay otro episodio en el que Moisés interviene. Es junto a un pozo cuando algunas jóvenes llegan a dar de beber a su rebaño. Unos pastores las expulsaron del abrevadero. Moisés se indignó y golpeó a los pastores y ayudó a las jóvenes a dar de beber al ganado. Luego Moisés se refugia en casa de Jetro, el padre de las muchachas, se casa con una de ellas y comienza una vida pobre pero tranquila. Todos los días sale para llevar a pastorear el rebaño del suegro y pareciera que vive en paz. Sin embargo, en su memoria están los sufrimientos de sus hermanos judíos sometidos a duros trabajos, esclavizados en Egipto. Dios, que conoce todo, revela su proyecto. Él quiere liberar a su pueblo de la esclavitud. Y aquí comienza nuestra lectura. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Una vez llevó el rebaño más allá del desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Moisés dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo tan admirable. ¿Cómo es que no se quema la zarza? Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara temeroso de mirar a Dios. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores. Me he fijado en sus sufrimientos. He bajado a liberarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Moisés replicó a Dios: mira, yo iré a los israelitas y les diré: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés: soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: yo soy, me envía a ustedes. Dios añadió a Moisés: esto dirás también: el Señor Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre, así me llamarán de generación en generación. En nuestro texto aparece la imagen del fuego, que es muy común en la Biblia para indicar la presencia de Dios. En el desierto el Señor guiaba a su pueblo con una columna de fuego. El Señor bajó al monte Sinaí en medio del fuego para hablar con Moisés. Y en el libro del Deuteronomio se dice: ¿qué pueblo ha visto a Dios hablando desde el fuego? Además de indicar la presencia de Dios, el fuego no solamente hace referencia a la misión arriesgada y difícil que tiene Moisés, sino también a esa llama de Dios que arde interiormente y no da tregua a Moisés. Es la misma llama de la que habla Jeremías cuando Dios lo llama para que anuncie la palabra a su pueblo. El profeta dice: no hablaré más en tu nombre,
pero había en mi corazón algo así como un fuego ardiente prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. La imagen de la zarza que utiliza el autor bíblico corresponde a un fenómeno natural que es curioso en el desierto. Un arbusto que mide como 1 metro de alto, Dictamnus albus se llama, produce esencias aceitosas que se incendian en los días de mucho calor. Otra imagen son las sandalias que completan el simbolismo de la escena. Al estar confeccionadas con piel de un animal muerto, son impuras y no pueden ser introducidas en un lugar santo donde tiene acceso solamente lo que hace referencia a la vida, no a la muerte. Notemos también que actualmente en la religión de los musulmanes, antes de entrar en una mezquita, hay que quitar el calzado. Con esta manifestación de Dios se comprueba que la inspiración que ha tenido Moisés no fue fruto de su fantasía, sino que provenía del Señor. En la soledad y el silencio del desierto, mientras Moisés reflexionaba sobre la situación de su pueblo en Egipto, recibe la iluminación de Dios. Dios pone en su corazón sus mismos sentimientos, su pasión por la libertad de los oprimidos. Así que ya no es Moisés que por su propio brazo va a liberar a su pueblo, sino que es Dios quien lo envía y acompaña en esta misión. Por su parte, Moisés expresa al Señor sus objeciones y pregunta por su identidad. Y es aquí cuando Dios revela su nombre. Yo soy el que soy. O mejor, yo soy el que seré. Esta es la traducción más exacta. Es decir, por lo que yo voy a realizar, sabrán quién soy yo. Se trata de un Dios comprometido con su pueblo, que no tolera la opresión de los débiles, no un Dios lejano que está en el paraíso, desinteresado de lo que ocurre aquí en la tierra. Desde un comienzo Israel ha conocido al Señor como liberador y poco a poco, en la medida en que progresa la revelación, también ha descubierto otras imágenes. Él es padre, madre, esposo, rey, pastor, guía, aliado, etc. Notemos que el texto no dice que los israelitas han gritado al Señor, sino que Él ha observado la miseria de su pueblo en Egipto y ha oído los gritos de ellos contra los opresores. Por tanto, ahora Él interviene para liberarlos. Dios no cambia nombre y sigue mostrando su rostro de misericordia, sus sentimientos por aquellos que sufren injusticias, por quienes son víctimas de cualquier tipo de opresión y abuso. Son siempre los mismos. Ni siquiera cambia el método como lleva a cabo sus liberaciones. Se sirve de los ángeles, así es llamado a Moisés. Realiza sus obras por medio de aquellos que se dejan modelar por su palabra, que cultivan en el corazón sus mismos sentimientos y que no tienen miedo de correr riesgos en la vida. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 a 12. Es una exhortación que hace el apóstol a su comunidad para que lleve una vida coherente con el mensaje del evangelio que ha recibido. Es que en la comunidad de Corinto hay gente muy buena, pero también pasa como en todas partes, hay quienes manifiestan algunos aspectos negativos. Esto hace que entre ellos haya divisiones, inmoralidad, envidias, rivalidades por los carismas recibidos, etc. Algunos cristianos piensan que por el hecho de haber recibido el bautismo ya han asegurado la salvación. Pablo sabe que estas personas están equivocadas y hace una comparación entre los cristianos de Corinto y los israelitas que hicieron el camino del Éxodo, que experimentaron la cercanía con Dios, pero que al final no pudieron entrar en la tierra prometida. Hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y atravesaron el mar. Todos se bautizaron en la nube y el mar uniéndose a Moisés. Todos comieron el maná, el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, roca que es Cristo.
Pero la mayoría no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Esos sucesos nos sirven de ejemplo para que no nos abandonemos a malos deseos como ellos lo hicieron. No se rebelen como algunos se rebelaron y perecieron a manos del ángel destructor. Todo esto sucedía a ellos como figura y se escribió para advertirnos a los que hemos alcanzado la etapa final. Por consiguiente, quien crea estar firme, tenga cuidado y no caiga. Los cristianos deben tener presente que los favores de Dios no producen resultados de modo automático o mágico. No basta haber creído en Cristo, que es el nuevo Moisés, o haber sido bautizados, que es la imagen del paso del Mar Rojo, haber sido alimentados por la Eucaristía. El pan y el vino hacen referencia al maná y al agua del desierto, sino que es necesaria una vida coherente. De lo contrario, también ellos pueden perderse, como ha ocurrido con los israelitas en el desierto. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 9. Unos mensajeros llevan una noticia catastrófica a Jesús para esperar su reacción. Jesús responde con una exhortación a la conversión y con la parábola de la higuera. De acuerdo con la narración del Evangelio de Lucas, Jesús está hablando acerca de los signos de los tiempos. Él manifiesta cómo la gente es capaz de prever la meteorología, el tiempo, la lluvia, los vientos, la temperatura, etc. Pero no son capaces de reconocer el tiempo de la llegada del Señor. No se percatan de que está comenzando un nuevo mundo. Muchas cosas están cambiando, pero se está pendiente de otras cosas, de los negocios, la moda, etc. No queda espacio para la reflexión sobre el sentido de la vida por medio de la palabra del Evangelio que Jesús anuncia. Justamente mientras Él está hablando de estas cosas, un grupo de personas llega para referirle una mala noticia. Escuchemos. En aquella ocasión se presentaron algunos a informarle acerca de unos galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Algunos paisanos de Jesús habían venido de Galilea a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo, probablemente con ocasión de la Pascua, y se ven envueltos en un episodio de sangre. Por lo general los galileos eran un poco revoltosos. Ahora recordemos que la Pascua celebra la liberación de Egipto y es por tanto inevitable que despierte en todo israelita deseos de libertad, agudizando el sentimiento de rebelión contra la opresión romana. Es posible que también estos galileos un poco fanáticos hayan intercambiado con los soldados romanos algunos insultos. Por otra parte, Pilatos, que solía transferirse de Cesarea a Jerusalén durante las grandes fiestas para asegurar el orden y prevenir revueltas, había impuesto una férrea política de tolerancia cero frente a cualquier señal o incluso amago de rebelión. Y tal vez los galileos habrían hecho alguna broma pesada a la guardia que se encontraba fuera del templo o alguna arenga como era normal en la situación. El hecho es que Pilatos hace intervenir al ejército y sin respeto alguno por el lugar sagrado masacra a estos galileos. Un gesto brutal y sacrílego, un ultraje al Señor, una provocación al pueblo que considera el templo como morada de su Dios, un lugar donde los mismos sacerdotes tenían que caminar descalzos, incluso en el frío del invierno. El procurador romano Poncio Pilatos no era ciertamente un hombre de buen corazón. Los historiadores le atribuyen varios episodios dramáticos de los que fue protagonista. Era un hombre amante de la violencia, ladrón, sanguinario, etc. Algunos vienen donde Jesús para contarle lo sucedido y tal vez con la esperanza de oír de su boca una severa condena o una toma de posición antirromana. Tal vez con la esperanza de que Jesús organizara una revuelta armada, porque ante semejante crimen esperan que Él reaccione y a lo mejor cambie su discurso con respecto al perdón, la paciencia
y la respuesta con la no violencia. Pero Jesús sorprende a sus agitados e iracundos interlocutores. No pierde la calma, no sale de su boca ninguna palabra descontrolada. En primer lugar, sus interlocutores esperan una respuesta de orden religioso, porque, de acuerdo con la mentalidad de los judíos, no hay castigo sin culpa. Si Dios ha permitido que estos galileos hayan sido víctimas de la espada romana, significa que estaban llenos de pecados, porque el mal ofende a Dios. Pero no, por el contrario, ellos estaban rindiendo culto a Dios en oración cuando les pasa esta desgracia. Esto iba en contravía con la mentalidad religiosa. Y Jesús responde de la siguiente manera. Él contestó: ¿piensan que aquellos galileos sufrieron todo eso porque eran más pecadores que los demás galileos? Les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. ¿O creen que aquellos 18 sobre los cuales se derrumbó la torre de Siloé y los mató eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. Jesús afirma taxativamente que no hay relación alguna entre la muerte de estas personas y los pecados que hayan podido cometer. Es una respuesta muy afortunada y preciosa también para nosotros hoy, porque a veces pensamos que quienes sufren algún mal, la guerra, la violencia, la enfermedad, injusticia, un desastre natural, etc., es porque son más pecadores que nosotros, y algunos lo interpretan como un castigo de Dios. Jesús responde desde el punto de vista de la religión y dice que no hay ninguna relación entre el pecado y las desgracias. Le puede pasar a cualquier persona independientemente de su conducta, de sus acciones. El Evangelio invita a leer estos acontecimientos desde otra perspectiva. El mismo Jesús vivió dificultades y sufrimientos y lejos él de pensar que eran un castigo del Padre. Son situaciones que suceden en nuestra vida y cuando las superamos nos encontramos más fuertes y maduros, pero no derrotados. En segundo lugar, otros esperaban una respuesta de orden político por parte de Jesús, una toma de posición fuerte, armarse y luchar contra Roma. Pero Jesús no hace ningún comentario al crimen cometido por Pilato, no porque fuera insensible a los sufrimientos y a las desgracias de las personas, por el contrario. Cuando contempla la ciudad de Jerusalén desde la falda del Monte de los Olivos, él se conmueve y llora por amar a su tierra. Sin embargo, sabe que la agresividad, el desprecio, la ira, el odio, el deseo de venganza no llevan a ninguna parte. Es más, son contraproducentes y complican más la situación. Es que los judíos cultivaban sentimientos de violencia, venganza, rencor contra los opresores. Y sus acciones violentas desafortunadamente terminaron en una desgracia en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo y con una grande masacre. La espada, la guerra, la violencia nunca traen nada bueno. Jesús no evade el problema, sino que propone una solución diversa. Rechaza los remedios paliativos. Invita a intervenir sobre la raíz del mal. Es inútil hacerse la ilusión de que la situación pueda cambiar simplemente sustituyendo a aquellos que detentan el poder. Si los nuevos gobernantes no tienen un corazón nuevo, si no siguen una lógica diversa, todo seguirá como antes. El padre Armeline dice que esto sería como cambiar los actores de un espectáculo sin cambiar el texto que deben recitar. He aquí la razón por la que Jesús no se adhiere a la explosión colectiva de indignación contra Pilato, sino que invita a la conversión. Propone un cambio de mentalidad. Otros podrían interpretar el hecho como culpa de la creación y por tanto culpa de Dios. Para muchos, si pasan desgracias es porque Dios no supo hacer el mundo. Si hay un Dios bueno, entonces no pueden suceder cosas malas. ¿Por qué Dios no creó otro mundo donde no hubiera ningún mal, donde todos los hombres fuésemos buenos?
La razón es porque el mundo es este y no otro, y Dios ha amado tanto a este mundo en el cual suceden estas cosas, nos ha amado tanto a nosotros, así como somos, de tal manera que vino a ser la misma experiencia de vida junto con nosotros. Es nuestro compañero de viaje. Por tanto, hay que tener en cuenta que en el mundo hay gente muy buena, generosa, y gente mala como Pilato, y así es nuestro mundo, en donde crece juntos el trigo y la cizaña. Si Dios hubiese creado otro mundo, ya no sería el nuestro, en el que vivimos, nos movemos y existimos. Jesús invita a sacar una lección de este acontecimiento de los Galileos. Hay que interpretarlo como una llamada a la conversión. Solo quienes se convierten en personas diferentes, solo personas con un nuevo corazón pueden construir un mundo nuevo. Esta es la solución definitiva. La llamada de Jesús a la conversión es una invitación a cambiar la manera de pensar, la forma de vivir, a dar la adhesión total al Evangelio. Y la Cuaresma es el tiempo de evaluación de nuestra vida para tomar conciencia de cómo estamos llevando nuestra existencia, reconocer los signos de los tiempos y atacar el mal desde su raíz. Para profundizar más en el tema, Jesús recuerda otro episodio de Crónica, la muerte de 18 personas provocada por el desplome de una torre, suceso que tuvo lugar probablemente durante la construcción de un acueducto junto a la piscina de Siloé. De hecho, que en la parte alta de la montaña se encuentra el torrente Gihón, de donde desciende el agua hacia la piscina de Siloé. Jesús dice que estas 18 personas no han sido castigadas a causa de sus culpas. Han muerto por una fatalidad. En vez de ellos podían haber muerto otros, o hasta el mismo Jesús si se hubiera encontrado allí. Pero también este acontecimiento debe ser interpretado como una llamada a la conversión, a cambiar la vida, a cambiar los valores propuestos por el mundo y tomar aquellos que propone el Evangelio, a buscar objetivos que unifiquen y consoliden la vida, no objetivos inmediatos y caducos, objetivos que nos lleven a saber vivir, qué es lo sustantivo en la vida y qué es lo adjetivo, lo secundario. El tiempo de Cuaresma es un momento oportuno para esta reflexión. La vida se puede concluir en cualquier momento y es importante que le hayamos dado un sentido. No es para amenazar o intimidar con la muerte, no. Es para tomar conciencia de que la vida se debe gestionar bien, dando el justo valor a las cosas. Jesús nos invita a saber discernir los signos de los tiempos. Cuando vemos la televisión o las redes sociales, tendremos que valorar con discernimiento y madurez lo que nos comunican. Muchas veces las personas viven enfermas por las noticias y si son amarillistas aún les llaman más la atención. Por horas se dedican a ver la misma noticia y esperar nuevos detalles que estimulan la emoción. Así no es que Jesús sugiere que nos acerquemos a los acontecimientos. Él pide más bien discernimiento y preguntarnos qué nos dicen estos acontecimientos en nuestra vida. Evaluar para ver si estamos gestionando la vida de un modo correcto. Ahora Jesús profundiza el concepto de la conversión mediante una parábola. Y les propuso la siguiente parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y nunca encuentro nada. Córtala, porque está ocupando un terreno de balde. Él le contestó: Señor, déjala todavía este año. Cavaré alrededor y la abonaré a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás. Veamos los personajes de esta parábola. Ante todo está Dios, que es el dueño de la vida y viene a buscar frutos porque está interesado en verificar lo que acontece en el mundo. Aparece también la viña y la higuera, que nosotros esta planta de la higuera la llamamos brevo.
un árbol que pertenece a la familia de las moráceas, que produce 2 cosechas al año, una de breva y otra de higo. Un detalle de esta planta es que no crece a lo largo del camino ni por cualquier semilla que cae en algún lado, no. Ella se encuentra dentro de una viña y sabemos que esta imagen, de acuerdo con el Antiguo Testamento, está designando al pueblo de Israel. De hecho, que en el capítulo 5 del profeta Isaías encontramos el célebre canto del enamorado de la viña. Una viña que había recibido todas las atenciones necesarias para que diera frutos dulces. En cambio, produjo frutos amargos. Naturalmente, el profeta se refiere al pueblo de Israel que ofrecía un culto majestuoso con grandes liturgias, cantos, sacrificios y holocaustos, pero que a Dios no le interesaba, porque Él esperaba otro tipo de frutos, que era la justicia, el amor al prójimo, la atención a los huérfanos y a las viudas, etc. El simbolismo de la viña es muy bello, porque ella produce la uva y la uva produce el vino, que significa la alegría y el gozo. Dios espera como fruto de la viña alegría, no solamente las devociones o liturgias que son buenas, pero que si no producen frutos, entonces son estériles y tal vez a Dios no le interesa. La higuera o el brevo, por una parte simboliza al pueblo de Israel, pero por otra también a cada persona en particular. Simboliza los frutos dulces, la paz, la vida serena. Cuando los israelitas caminaban por el desierto, deseaban tener una tierra donde plantar una viña y una higuera. Debajo de este árbol se reunía la gente para dialogar y expresar la alegría con los amigos. El tercer personaje que aparece en esta parábola es el agricultor de la viña. Realmente se refiere a Jesús, porque el dueño de la viña es Dios. Jesús es un agricultor que trabaja fuertemente removiendo la tierra, echando abono y regando esta viña para que produzca buenos frutos. En esta parábola hay una invitación para trabajar personalmente dentro de la viña del Señor, que es la comunidad cristiana que nace del seno de Israel. El Señor espera frutos de esta viña. Yo puedo interrogarme, ¿qué frutos estoy produciendo en mi comunidad? Aparece una indicación con respecto a la edad de la higuera que no produce fruto. El texto dice que son 3 años, haciendo referencia a los 3 años del ministerio público de Jesús y a la predicación de Juan el Bautista, quien justamente había invitado al pueblo a mostrar frutos de conversión. A los del pueblo les dice, el que tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene, y el que tenga para comer, que haga otro tanto. A los publicanos les pide, no hay que exigir más de lo fijado, y a los soldados les dice, no extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas y deben contentarse con el salario fijado. Parece que estos frutos no llegaron y Marcos en el capítulo 11 dice que Jesús se acercó a una higuera con muchas hojas para buscar fruto y no encontró nada y finalmente esta higuera se secó. En nuestra parábola emerge la misericordia que es propia del Evangelio de Lucas. Ante la intención que tiene el dueño de la viña de cortarla, el trabajador pide que se le dé otra oportunidad para ver si produce los frutos esperados. Jesús pide al Padre que le dé otra oportunidad a la viña. Por una parte, contradice la imagen que tienen los judíos de Dios, que es justiciero, vengativo y que quiere acabar con el pueblo. Jesús nos muestra el rostro misericordioso del Padre que siempre nos da la posibilidad de conversión, de cambiar de vida y de producir frutos. Jesús pide 1 año más, que nunca termina, porque es el tiempo de la misericordia del Padre que es infinito. Una buena pregunta para nosotros. ¿Estamos produciendo frutos en nuestra comunidad cristiana o estamos ocupando un terreno de balde? De improviso nuestra vida termina y es importante que se reflejen nuestros frutos. El tiempo de Cuaresma es una buena ocasión para llenar de cuidados la higuera, que al fin y al cabo somos cada uno de nosotros. Hay que remover la tierra, es decir, hacer discernimiento. Hay que abonar y echarle agua a la planta, es decir, dejar que la palabra entre en nuestros corazones. Hay que preparar la celebración eucarística con ciencia. No podemos llegar de improviso y a las carreras a la Eucaristía.
Allí hay un encuentro gozoso con el Señor y con nuestros hermanos, como si estuviéramos debajo de la higuera. Dejemos que Jesús trabaje en cada uno de nosotros, que nos ayude a preparar el terreno para que la semilla de la palabra germine, crezca y produzca buenos frutos. En la carta a los Gálatas capítulo 5, Pablo nos presenta algunos ejemplos de estos frutos que corresponden a los frutos del Espíritu: caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. El tiempo de Cuaresma, que dura lo que dura nuestra existencia, es un tiempo de evaluación de nuestra vida y de conversión. Les deseo un feliz domingo.